Antes de que Cristo viniera a las Américas, los santos sufrieron una gran tribulación. Antes de que ocurra la segunda venida y como parte de su preludio, los santos que estén vivos durante ese momento también sufrirán una gran tribulación. Sin embargo, durante el sexto sello también se menciona una gran tribulación. La gran pregunta es, ¿de qué manera esa gran tribulación se cumplió? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy al tercer y último episodio de esta miniserie en cuanto al sexto sello y mi análisis individual de estos acontecimientos. Siempre lo he recalcado, de hecho en la descripción de este canal está reflejado cómo todo lo que yo te muestro aquí es parte de mi estudio y análisis personal que decido compartir contigo. De tu parte quedará hacer el resto del trabajo espiritual, de indagar, de preguntar a Dios, de seguir analizando las escrituras y las voces autorizadas de los profetas y apóstoles. Bien, hermanos, gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas, por sus palabras de apoyo y de aliento de los hermanos de diferentes partes del mundo. De verdad que estoy agradecido por todos ustedes porque me mantienen con ánimo para seguir realizando esta labor. Bien, hermanos, hoy vamos a ver, como les dije al principio, el tercer y último episodio de esta miniserie, pero es quizás también de los más importantes, porque se menciona la gran tribulación, una gran tribulación que iba a ocurrir durante el sexto sello. Bien, más adelante vamos a hablar entonces de esa gran tribulación. Te recuerdo que lo he dicho en los episodios anteriores y te repito, esto es una serie cronológica, es decir, para ver el episodio de hoy, es muy bueno que hayas visto el episodio 1 y el 2 para que puedas entender. En el episodio 1 hablamos de Apocalipsis 6, los versículos del 12 al 17, y ahí hablamos de cómo esto pudo haber sido cumplido. En el episodio 2 de este video, de esta miniserie, te hablo de la mitad del capítulo 7 de Apocalipsis y hoy vamos a hablar del resto de los versículos. Bien, Apocalipsis 7 se mencionan en los versículos 13 y 14 lo siguiente. Recordarán que en el video anterior dejamos una pregunta en el aire que dice que una persona, un anciano, le pregunta a Juan en la isla de Patmos durante la visión, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? ¿Quiénes son estas personas que están vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, recordarán? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta este anciano a Juan, y Juan responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces, Juan responde, no sé quiénes son. Y la persona que está hablando con él le dice, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Bien, cuando hablas de que han salido de la gran tribulación, lo podemos corroborar con todo lo que se menciona en la sección 109 de Doctrinas y Convenios, específicamente los versículos 5, 31, 32, 47, 48. Voy a leerlos, pero voy a hacerlos en grande para que todos puedan seguir la lectura. Miren lo que dicen estos versículos. Porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación. Se menciona gran tribulación en la sección 109, que recordarán fue una revelación del Señor a José Smith. Y de nuestra pobreza hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Porque tú sabes, oh Señor, que tus siervos han sido inocentes delante de ti al testificar de tu nombre, a causa de lo cual han padecido estas cosas. Por lo tanto, suplicamos ante ti una cabal y completa liberación de este yugo. Te rogamos, Padre Santo, que te acuerdes de los que han sido expulsados de la tierra de su herencia por los habitantes del condado de Jackson, Missouri,
Quita, oh Señor, este yugo de aflicción que se les ha impuesto. Tú sabes, oh Señor, que han sido severamente oprimidos y afligidos por hombres inicuos, y nuestros corazones se inundan de tristeza a causa de sus gravosas cargas. Hermanos, lo asombroso de este ejercicio de analizar las dos revelaciones no es solamente que se menciona la gran tribulación en ambas revelaciones, sino que es que con ciertas frases, con muchas frases, se nos da una comprensión de a qué gran tribulación se estaba refiriendo. José Smith hablaba de los santos que estaban sufriendo, pero ¿de qué manera estaban sufriendo? Habla de pobreza, nuestra pobreza. Dice, han padecido, dice yugo, dice que han sido expulsados de la tierra de su herencia. Luego dice nuevamente este yugo de aflicción que se les ha impuesto. Luego dice en el versículo 48, en el último, severamente oprimidos, afligidos, gravosas cargas. Y hablas de tristeza también. Entonces, la gran tribulación de la que habla Juan, de estos santos que habían sido blanqueados en la sangre del Cordero, eran estos santos en la era pionera que habían pasado, habían padecido y estaban padeciendo en la época de José Smith durante toda esta opresión por parte del populacho y de la persecución que Satanás y sus secuaces les habían impuesto sobre ellos. Ahora, vamos a ver de qué manera esta gran tribulación también fue cumplida durante el sexto sello. ¿Qué tiene que ver estos versículos? Bueno, miren lo siguiente. Apocalipsis 7, el versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Miren lo que también dice la sección 109. Con respecto a han blanqueado la sangre del Cordero. Tiene que ver con la remisión de los pecados, con el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Y los versículos 76, 34 y 80 hablan de esto. José Smith lo menciona, dice, para que se hallen limpios nuestros vestidos, a través de la expiación de Jesucristo. Dice en el versículo 34, todos los hombres pecan, perdona las transgresiones de tu pueblo y sean borradas para siempre jamás. Habla también del mismo sacrificio y del perdón que podemos encontrar a través del Salvador Jesucristo. Versículo 80, permite que estos tus ungidos sean revestidos de salvación. Entonces, cuando se menciona el mismo versículo 14, que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, tiene que ver con esto que José Smith había dicho. Recordarán, hermanos, que a pesar de que los santos habían sido bendecidos de muchas maneras durante, previo y durante y después de la dedicación del templo de Kirla, muchos de ellos habían incurrido en condenación delante del Señor, en murmuración, en contención, etc. Y José Smith le estaba implorando al Señor, suplicando por estos santos, y solamente a través de la expiación ellos podían limpiar, lavar sus vestidos, ¿verdad? A través, como dice Juan en el versículo 14, de la sangre del Cordero. Bien, esta gran tribulación, hermanos, fue cumplido también en mi percepción, en mi opinión, en algo que se llamó el campo de Sión, que inicialmente se llamó el campo de Israel. Voy a colocar esta cita en grande para que todos puedan leerla. Dice, alguna reseña con respecto a este campo de Sión. Aunque la revelación de febrero de 1834 describió el campamento como una operación militar, José Smith y otros líderes de la iglesia lo vieron como una campaña puramente defensiva. El grupo marchaba hasta 40 millas por día, 64 kilómetros. Los participantes sufrieron ocasionalmente falta de comida y agua, y otros experimentaron ampollas y sangre en los pies. El 22 de junio del mismo año, recibió una revelación que decía que ya no era necesario que el campo redimiera a Sión.
una epidemia de cólera estalló entre los miembros del campamento, que acabó matando a 13 participantes y a 2 miembros de la iglesia de Missouri. Cuando se formó el Quórum de los 12 Apóstoles en febrero de 1835, 8 de los 12 hombres originales llamados habían marchado con el campamento de Israel. Todos los hombres llamados, los primeros 70 en febrero de 1835, también eran miembros del campo. Hermanos, vamos a leer, les voy a mostrar algunas citas que van a fundamentar esta opinión personal que yo tengo de que la gran tribulación en parte también fue cumplida, en gran parte, mejor dicho, en este campo de Sión o campamento de Israel. Miren la siguiente cita. Yo los invito a que ustedes puedan buscar en YouTube, escriban Campo de Sión, y ustedes van a encontrar este video de 21 minutos 32 segundos, de la iglesia que relata de mejor manera gráfica lo que ocurrió durante el campamento de Sión o el campo de Sión. Los invito a que lo puedan hacer para que también complementen la información que les estoy mostrando aquí en este video. Bien, el Elder Bednar, en un mensaje que se llama Del lado del Señor, Lecciones del Campamento de Sión, dijo lo siguiente: la formación del campo de Sión se ordenó por revelación. En febrero de 1834, el propósito principal de este ejército del Señor era proteger a los mormones del condado de Jackson de más ataques, después de que la milicia de Missouri cumpliera con su obligación de escoltar a los colonos de regreso sanos y salvos a sus hogares y tierras. El campamento también debía llevar dinero, suministros y apoyo moral a los santos desamparados. Miren lo que dijo el profeta José Smith en una publicación que se llama El Profeta y Vidente 1834. José Smith, la redención de Sión. El domingo 4 de mayo, un día antes de que José Smith y la principal compañía del campo de Sión salieran de Kirtland, el profeta dio algunos consejos y comentarios. Les habló de la necesidad de ser humildes, de ejercer la fe y la paciencia y de vivir en obediencia a los mandatos del Todopoderoso, y que no murmuraran ante lo que mandara la providencia. Hermanos, mientras yo voy leyendo y analizando esto, nosotros podemos también hacer un análisis y traerlos a la actualidad. ¿Cómo nos podemos preparar para la gran tribulación que viene? Simplemente leamos esta cita del profeta José Smith. Luego dijo, dio testimonio de la veracidad y de la obra que Dios había revelado por medio de él, y les prometió a los hermanos que si todos aquellos vivían como debían hacerlo delante del Señor, guardando sus mandamientos, y no como los hijos de Israel que murmuraron contra el Señor y su siervo, todos ellos volverían a salvo, y que ninguno de ellos caería debido a la misión que estaban a punto de emprender, y que fueran unidos y ejercieran la fe que Dios los salvaría de las manos de sus enemigos. Pero que si ellos, al igual que los hijos de Israel, se olvidan de Dios y de sus promesas y tratan a la ligera sus mandamientos, Él los visitaría en su ira y los afligiría con su enojo doloroso. Hermanos, esto fue un discurso como previo a la salida a la marcha que ellos iban a emprender para redimir a Sión. Bien, luego dijo el profeta, tristemente las penurias generaron malos sentimientos, pleitos y frecuentes contenciones entre la compañía. Sylvester Smith fue particularmente contencioso y hablador, y su influencia se esparció a otros miembros del campo. El martes 3 de junio, después de casi un mes de viaje, durante el descanso del mediodía, José se paró en la parte trasera de un carromato y expresó una advertencia y condenación. ¿Qué dijo? Reportó George Albert Smith. Él reportó lo que dijo José Smith. Dijo que el Señor no estaba complacido con nosotros, que nuestras murmuraciones y acusaciones y falta de humildad habían encendido la ira del Señor en contra de nosotros, y que un azote severo vendría sobre el campo y que muchos morirían como ovejas con la plaga. Él dijo, no puedo detenerlo, debe venir, pero por el arrepentimiento y la humildad y la oración de fe, el castigo puede ser reducido, pero no puede ser evitado totalmente. Porque como vive el Señor, este campo debe sufrir un azote severo
debido a su iniquidad y rebelión. Lo digo en el nombre del Señor. A pesar de dicho pronunciamiento, algunos siguieron exhibiendo un espíritu contencioso. Hermanos, miren las palabras tremendas del profeta José Smith, con una advertencia que si no se arrepentían, vendría un azote tremendo y severo. Hermanos, luego dice el Elder Wegner en este mensaje de julio del 2017, sé que algunos de ustedes, hablando de lo que dijo el profeta José Smith, sé que algunos de ustedes se hayan enfadados conmigo porque no peleamos en Missouri, pero permítame decirles que Dios no quería que pelearan. Él no podía organizar su reino con 12 hombres que abrieran las puertas del Evangelio a las naciones de la tierra y con otros 70 que tuvieran bajo la dirección de estos y siguieran sus pasos, a menos que los eligiera de un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Entonces, hermano, es interesante cómo se deja entrever aquí en la cita del profeta José Smith, mencionada por el Elder Wegner, que el Señor no quería que pelearan. Dios no quería que pelearan. La gran pregunta que muchos de ellos se hacían en ese momento: ¿y por qué entonces nos mandaste a salir, Señor? Es más o menos la misma pregunta que quizás el hermano de Jared se hizo cuando construyó los barcos. A la manera del Señor, recordarán. El hermano de Jared iba, recibía instrucciones por el Señor y construyó el barco. Después que el barco estaba construido, el Señor le dio las indicaciones de que hiciera algunas modificaciones en el barco para que tuvieran aire, oxígeno. La pregunta pudiese ser: ¿por qué entonces me mandas a modificar y no me dijiste desde el principio que lo hiciera de una vez? ¿Por qué a estos santos se les pidió hacer esto si no querían que pelearan el Señor? Hermano, y este era el propósito de la gran tribulación. La gran tribulación que Juan vio no era nada más y nada menos que una prueba que los santos que Juan había visto en su visión en el Apocalipsis 7 iban a enfrentar durante el sexto sello. ¿Qué más dijo el Elder Wegner? Un hermano de Kirtland, alguien que carecía de fe para ofrecerse como voluntario e ir con el campo de Sion, se encontró con Brigham Young al regreso de Missouri y le preguntó: bien, ¿qué consiguieron ustedes en este inútil viaje a Missouri con José Smith? Todo lo que esperábamos lograr, replicó sin demora Brigham Young. No cambiaría la experiencia que obtuve en esa expedición por todas las riquezas del condado de Yawa, que era el condado donde estaba Kirtland por entonces. No sé cómo se pronuncia, hermano, disculpen, pero esa fue la rotunda respuesta de Brigham Young. ¿Consiguieron todo en ese campamento si no hicieron nada? Sí, todo lo que esperábamos lograr. Ellos habían logrado purificarse, siendo obedientes al Señor a través de las indicaciones del profeta José Smith. Vean el video que les dije, búsquenlo, el campo de Sion, en YouTube, y allí la iglesia refleja en ese video muchos de los milagros que el profeta incluso llegó a llevar a cabo durante el campamento. Luego dice el Elder Wegner: verdaderamente el campo de Sion fue un fuego purificador para todos los voluntarios y en general para muchos futuros líderes de la iglesia del Señor en particular. Entonces, se menciona que fue un beneficio y un fuego purificador para los voluntarios en general y para los líderes de la iglesia en particular. Hermanos, el Señor necesitaba purificar a sus futuros apóstoles, a sus futuros 70, a sus futuros misioneros que iban a abrir las puertas del Evangelio en el mundo a través de esta gran tribulación, a través de caminar 64 kilómetros diarios, de hambre, de enfermedades, de sed, de fatiga. Ellos debían aprender a someterse a la voluntad del Señor a través de la voz del profeta José Smith.
Bien, hermanos, continuamos entonces con este paralelismo de Apocalipsis 7. Dice Apocalipsis 7, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios, es decir, los que han pasado por esta gran tribulación, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Bien, sobre este primer versículo podemos leer en la parte derecha, en la sección 109, cúmplase en estos como se hizo en aquellos el día de Pentecostés, derrámese sobre tu pueblo el don de lenguas, sí, lenguas repartidas como de fuego, así como su interpretación. E hínchese tu casa con tu gloria como con un viento fuerte e impetuoso. Y la sección 110, que es cuando el Señor aparece en el templo de Kirtland, dice, y la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Entonces, habla de que la fama de esta casa se extenderá. Es decir, las bendiciones del templo se van a extender por el mundo, hermano. Dice, el templo de Kirtland, así lo entiendo yo, es el principio solamente, pero esto se va a extender por el mundo. Y miren lo que dice ahora. Recuerden que en el versículo 36 habla de la sección 109, derrámese sobre tu pueblo el don de lenguas, sí, lenguas repartidas como de fuego. Miren lo que ocurrió durante la dedicación del templo de Kirtland. Esa noche, cuando el profeta se reunió en el templo con unos 400 poseedores del sacerdocio, se oyó un ruido como un viento fuerte que soplaba, el cual llenó el templo, y toda la congregación se levantó simultáneamente impelida por un poder invisible. Fuerte viento. Miren lo que dice eh, versículo 37. Como con un viento fuerte e impetuoso. Dice esta anécdota que la podemos ver en la enseñanza del presidente José Smith. De acuerdo con lo que dijo el profeta, muchos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, otros vieron visiones gloriosas, y yo vi el templo lleno de ángeles, y este hecho lo declaré a la congregación. Vemos entonces cómo frente a 400 poseedores del sacerdocio durante la dedicación del templo de Kirtland, estos versículos se llevaron a cabo. Le sirven día y noche en su templo. Hermanos, los primeros días durante la dedicación del templo de Kirtland, se reunieron de día y de noche en el templo de Kirtland. Hoy y durante incluso luego de la pandemia se trabajó muchísimo en la celebración de la obra del templo. Entonces, hermanos, vemos cómo esto que estaba viendo Juan en las islas de Patmos en el Apocalipsis no solamente se refiere a los acontecimientos de la oración dedicatoria del templo de Kirtland, sino a lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora vamos con el versículo 16 de Apocalipsis 7. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué se entiende por esto? Veamos lo que dice Doctrinas y Convenios 86 primero. Al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, está hablando de Satanás, hermano, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás se sienta para reinar. He aquí, este siembra la cizaña, por tanto la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Entonces, el que hace huir la iglesia al desierto, o el que lo hizo huir en su momento, fue Satanás. ¿Cuál fue ese desierto? Podemos interpretarlo como la gran apostasía, ¿verdad? La pérdida de la verdad sobre la tierra. Estaba en el desierto. Pero sin embargo, Juan, en Apocalipsis, versículo 16 del capítulo 7, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Miren lo que dice el versículo 73 de la sección 109. José Smith dijo, para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas y resplandezca hermosa como la luna.
esclarecida como el sol e imponente como un ejército con sus pendones. Entonces, hermanos, podemos ver cómo lo que estaba viendo Juan se ve claramente en la oración dedicatoria del templo de Kirtland en la sección 109. En el último versículo del capítulo 7 se menciona lo siguiente: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en la sección 109 dice lo siguiente: tú sabes, oh Señor, que han sido severamente oprimidos y afligidos por hombres inicuos, y nuestros corazones se inundan de tristeza a causa de sus gravosas cargas. Oh Señor, ¿por cuánto tiempo permitirás que este pueblo soporte esta aflicción y que los llantos de sus inocentes lleguen a tus oídos y su sangre ascienda como testimonio delante de ti, sin manifestar tu testimonio a favor de ellos? Ahora, miren lo siguiente. Estos versículos tienen mucha similitud, pero vamos a hacer este ejercicio que lo hicimos en el episodio 2, y era de escribir versículo sobre versículo, es decir, el versículo del capítulo 7 de Apocalipsis con el versículo de la sección 109, para que podamos discernir de mejor manera cómo estas dos revelaciones tienen mucha similitud. Bien, esto lo hicimos en el capítulo 2, te invito a que si no lo has visto lo puedas ver. Apocalipsis 7, Juan dijo: han lavado sus ropas. Doctrinas y Convenios 109, José Smith dijo: para que se hayan limpios nuestros vestidos. Lavado, limpios, ropas, vestidos. Tienen mucha similitud, casi que la misma frase con palabras distintas. Juan dijo en Apocalipsis: las han blanqueado en la sangre del Cordero. José Smith dijo: perdona las transgresiones de tu pueblo y sean borradas para siempre, jamás. Entonces, blanquear, ¿verdad? Que blanqueemos nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros vestidos, ¿verdad? Mejor dicho, tiene que ver con el perdón, las transgresiones de tu pueblo, y sean borradas para siempre jamás. Blanquear, perdonar, borrar, todo tiene similitud. Bien, vamos a ver qué dice Juan en Apocalipsis 7. El que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. José Smith en la sección 109 y también en la sección 110 dijo: la fama de esta casa se extenderá hasta los países extranjeros. Y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Entonces, extenderá, y luego dice en la sección 109, extenderá hasta los países extranjeros. Su pabellón sobre ellos. ¿Qué va a extender sobre ellos? La sección 109 nos dice: su bendición. La bendición sobre la cabeza de los de mi pueblo. Hermanos, tiene muchísima similitud una revelación con otra. Dice Juan en Apocalipsis 7, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Doctrinas y Convenios 109 dice: para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas. Hermanos, miren esto, que aquí podemos ver un sentido contrario. En vez de ver una similitud, vemos un sentido contrario. Miren en Juan, dice: si yo estoy en un desierto, ¿verdad? En un desierto yo tengo hambre, sed, ¿verdad? Me expongo al sol y tengo calor. Si estoy en un desierto, estos elementos van de la mano con las experiencias de estar en un desierto. Bueno, José Smith en Doctrinas y Convenios 109 dice: para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas. Hermanos, los dos versículos se relacionan perfectamente. Juan había visto de que los santos en ese momento ya no iban a tener hambre, sed, sol ni calor. Y efectivamente, lo que estaba ocurriendo cuando José Smith estaba dedicando el templo de Kirtland era que la iglesia ya estaba saliendo del desierto de las tinieblas,
porque efectivamente, hermano, las llaves del sacerdocio estaban siendo restauradas nuevamente por última vez en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos, para más nunca ser retirada sobre la tierra. Bien, Juan en Apocalipsis 7 dijo: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Doctrinas y Convenios 109, José Smith dijo: nuestros corazones se inundan de tristezas a causa de sus gravosas cargas. ¿Por cuánto tiempo permitirás que este pueblo soporte esta aflicción y que los llantos de sus inocentes lleguen a tus oídos? Dios enjugará, ¿verdad? Dice Apocalipsis 7. Mientras que en la sección 109 dice: nuestros corazones se inundan de tristeza. Dice Apocalipsis: toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? José Smith dijo: nuestros, o sea, los santos de la época de José Smith. Y también dice que los llantos de sus inocentes lleguen a tus oídos. Llantos, tristeza, lágrima. Todo se relaciona, hermano. Todo es, a pesar de que se usan palabras distintas según el contexto, la época de Juan y de José Smith, están hablando de lo mismo. Entonces, hermanos, para finalizar, lo hacemos como José Smith se lo preguntó al Señor: ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? ¿Cuál capítulo? El capítulo 7 de Apocalipsis. El Señor le respondió: se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. Hermanos, y con este episodio, con este último episodio, yo quiero terminar de compartir con ustedes este tema de el séptimo y el sexto sello. Para mí es muy claro. Para mí es muy claro, después de haber analizado con ustedes 3 episodios más una transmisión en vivo, más de 200 láminas en una presentación, ahora poderlo hacer con más de 80 láminas en 3 videos, en 3 presentaciones que les he compartido, para mí es muy claro. Y ahora yo puedo decir: ya yo entendí por qué el Señor le dijo a José Smith eso. O al menos comencé a entender, para no ser tan determinante en mis palabras. Pero hermanos, este ejercicio que pude llevar a cabo, no saben la gran satisfacción que me dio saber de que todas estas cosas se me fueron presentadas a mí, todas estas citas, todas estas concordancias, solamente gracias al Señor y a su Espíritu. Nada de lo que yo les acabo de presentar hubiese sido posible de no ser por la influencia del Espíritu Santo, hermano. Se los dije al principio, la revelación de Apocalipsis 7 y la revelación de Doctrinas y Convenios 109 solamente puede ser entendida por el Espíritu. Las cosas espirituales se necesitan entender a través de medios espirituales. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta miniserie. ¿Tiene relación Apocalipsis 7 con Doctrinas y Convenios 109? ¿Queda claro para ti que estamos viviendo en el séptimo sello? ¿Queda claro para ti que ya el sexto sello fue cumplido? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con aquellas personas que tú consideres que pudiesen recibirlo y de una manera que lo puedan entender o aprender también. Y suscríbete si no lo has hecho, para que la plataforma pueda seguir compartiendo este contenido con muchas más personas. Nos vemos en un próximo video y gracias por acompañarme el día de hoy.